Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los corredores vibrantes de la alta sociedad, donde las noticias viajan más rápidas que los pasos apresurados hacia una gala y donde los susurros suelen convertirse en portadas, reapareció una confesión que ha puesto de nuevo bajo el foco a tres nombres que durante meses han ocupado titulares y conversaciones: Ander Zell, Kerem Bürsin y Hakan Sabanc. La frase que brotó de labios del empresario, pronunciada en una charla con íntimos y ahora extendida por los ecos de las redes, actúa como resorte que desata no solo la memoria de un desgarro afectivo antiguo, sino también la curiosidad pública por comprender si aquello fue un recuerdo íntimo o una estrategia calculada. Al relatar aquel episodio del pasado, Hakan evocó la visión que lo marcó, describiendo el instante en que observó a los dos protagonistas en un gesto cercano y definitorio, una imagen que, según él, alteró para siempre la narrativa de sus relaciones y dejó huellas indelebles en su interior. La historia se despliega con las tonalidades habituales del melodrama moderno, amores que se entrelazan y se deshacen bajo la mirada constante del público, celos que hierven en conversaciones privadas y una prensa que no perdona la más mínima fisura en la privacidad de los famosos. Hakan Sabanc, conocido tanto por su posición en los ambientes más selectos como por la intensidad de sus romances, habló de aquel momento con una carga afectiva que quienes lo conocen interpretan como algo más que nostalgia. Sus palabras, lejos de ser una simple evocación, han sido comprendidas por muchos como la evidencia de una herida emocional que no cerró y que resurgió con fuerza cuando los nombres de Hande y Kerem volvieron a aparecer vinculados en la escena pública. Para comprender el impacto conviene retroceder y dibujar el mapa de relaciones que alimenta el interés social. Ander Zell y Kerem Bürsin protagonizaron una relación que, por su intermitencia, se convirtió en una crónica alimentada por reconciliaciones y rupturas, un vínculo observado con devoción por sus seguidores, que celebraban los reencuentros y lamentaban las separaciones. En medio de esos vaivenes apareció Hakan, cuya relación con Hande fue seguida con la misma intensidad y generó rumores, en ciertos momentos, sobre la posibilidad de un compromiso mayor. Sin embargo, la convivencia de emociones contrapuestas, la pasión entibiada por la sospecha, la rutina impuesta por el trabajo, los celos que alcanzan niveles abrasivos, terminó por fracturar lo que algunos imaginaron como un destino consolidado. Cuando un personaje público decide compartir una experiencia íntima, la interpretación que el público hace de sus palabras suele depender tanto del tono como del contexto. En el caso de Hakan, su relato sobre haber sido testigo de aquel acercamiento entre Hande y Kerem fue leído por analistas y por usuarios como una declaración que arrastra reproche y, simultáneamente, una confesión de vulnerabilidad. Entre los seguidores la reacción fue polarizada. Una parte manifiesta compasión, sosteniendo que los sentimientos no se evaporan solo por la distancia temporal. Otra parte condena la exposición de un recuerdo doloroso como una forma de reavivar una polémica innecesaria. En ese terreno movedizo, las redes sociales actuaron como una olla a presión. La etiqueta que agrupa las referencias a los tres nombres estalló en publicaciones, memes y opiniones fervorosas que amplificaron el debate. Mientras el ruido mediático crecía, las fuentes cercanas al círculo íntimo de cada uno de los involucrados aportaron matices que alimentaron la trama. Desde el entorno de Hakan se describe a un hombre que, pese a los consejos de quienes lo aprecian, no logra desprenderse de ciertos resentimientos. Cada mención al nombre de Kerem produce, según testigos, un cambio en su semblante, una tensión que las palabras no alcanzan a disimular. Por su lado, allegados a Hande indican que la actriz se siente incómoda ante la revitalización pública de episodios cerrados. Lo que fue, ya pasó, habrían comentado en conversaciones privadas, subrayando un deseo por preservar el presente y no volver a la senda de los reproches. Kerem, cauteloso, optó por la discreción,
Sin embargo, contactos próximos a él aseguran que la omisión de una respuesta pública no equivale a indiferencia, sino a una molestia que podría motivar una aclaración en los próximos días. El efecto en el circuito informativo no se limitó a la circulación de la noticia, trajo consigo especulaciones sobre intencionalidades. ¿Buscó Akan enviar un mensaje velado? ¿Había en su confesión la intención de provocar una reacción en Hande o Kerem? ¿O sencillamente se permitió hablar en un momento de lucidez emocional, dejando escapar un remanente de pena que llevaba años adentro? Son preguntas que por su naturaleza no admiten respuestas simples y que, por ende, estimulan a la prensa sensacionalista a buscar cada posible conexión. La prensa y los portales de entretenimiento han mostrado un renovado apetito por reconstruir la cronología de los hechos, revisar fotografías, mensajes y señales que, interpretadas de forma parcial, pueden convertirse en historias completas. Frente a este panorama, la pregunta que domina las conversaciones en los foros y en los comentarios es simple y al mismo tiempo profunda. ¿Hasta qué punto las confesiones privadas deberían permanecer en el ámbito íntimo cuando la difusión de las mismas puede alterar las vidas de terceros? Desde Keep queremos saber tu opinión. ¿Crees que la intervención pública de Akan fue un acto de honestidad emocional o una provocación innecesaria? ¿Deberían de responder para zanjar especulaciones o permanecer en silencio para proteger su intimidad? Deja tu comentario y participa en el debate, tu voz es fundamental para entender cómo percibe la audiencia estas disputas afectivas. Si te interesa que sigamos investigando y desgranando con rigor y respeto los vericuetos de la farándula turca y sus implicaciones emocionales y sociales, te pedimos que respaldes nuestro trabajo suscribiéndote a Keep. No olvides presionar suscribirse, darle me gusta a este vídeo si aprecias nuestro enfoque, comentar abajo compartiendo tu posición y, si quieres ayudarnos más, haz clic en el botón de unirse para apoyar contenido exclusivo. Cada interacción nos permite investigar más a fondo y traerles reportajes como este con mayor profundidad. La historia, en tanto relato humano, no existe solo en la confluencia de eventos sino también en la interpretación que la comunidad hace de ellos. Las palabras de Akan han servido para sacar a la luz no solo una imagen puntual, sino un conjunto de tensiones acumuladas que remiten a problemas universales, la desconfianza que corroe, la nostalgia que resiste y la necesidad de cerrar capítulos que, aun cuando se intentan dejar atrás, vuelven a asomar como sombras. La prensa por su parte actuará con la voracidad que le es propia, y en los próximos días es muy probable que nuevas declaraciones, imágenes o testimonios alimenten la cadena de titulares. Para cerrar, este triángulo sentimental, lejos de agotarse, parece destinado a mantenerse en el centro del interés público por ahora. Cada reacción, cada silencio y cada gesto será sometido a la lupa de la opinión. Desde Keep seguiremos informando con atención y criterio. Queremos que nos acompañes en esta cobertura y que formes parte del diálogo que construye la interpretación de estos hechos. ¿Qué otros personajes de la escena turca te gustaría que abordáramos con el mismo detalle? Compártenos tus sugerencias y haremos lo posible por traerlos al foco en próximos informes. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.